hizo un tiro con Champlin. Hey, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les voy a explicar el tema de tiro parabólico y es importantísimo porque es la otra parte de cinemática. Solamente que en este caso van a ser dos dimensiones y te voy a enseñar cuáles son las ecuaciones y voy a hacer un ejercicio para que tú lo vayas entendiendo. Entonces, pues bueno, quédate en este video porque se va a poner muy bueno. Espero te guste muchísimo la explicación y acuérdate, me ayudaría muchísimo que te suscribas al canal. Recuerda, es gratis. Y si te gusta el video, pues revienta ese botoncito de like para que YouTube nos ayude y pueda crecer más el canal. Te agradezco todo el apoyo que ha tenido el canal. En verdad, muchísimas gracias. Espero te esté gustando el contenido. Déjame tus dudas, tus comentarios, todo lo que tú quieras aquí en la cajita de los comentarios porque es muy importante tu opinión. En verdad eso también me ayudaría muchísimo para mejorar mis explicaciones. Bueno, también para decirte y recordarte que también tenemos ya otro contenido aquí en el canal que es Cocinando con Alex, que eso también me pone muy feliz porque estoy renovando los videos, estoy renovando el contenido que hay aquí en el canal, no solamente educativo, porque pues también son otro tipo de cosas que me gusta hacer. Espero te guste muchísimo, quédate aquí en el canal para seguir creciendo, para seguir mejorando. Bueno, sin más que decir, pues nada más, acuérdate, suscríbete, dale manita arriba. Si te gustó, compártelo, eso ayudaría muchísimo. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces hablemos del tiro parabólico para que vayamos entendiendo qué es este tipo de cosas. Y bueno, en cinemática, en los dos videos que ya había presentado cuando vi movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues bueno, esos dos tipos de movimientos son los universales porque van a ser los que van a regir a todos los objetos. En este caso, en el tiro parabólico, lo que sucede es que mis objetos se van a estar moviendo en dos dimensiones. Se está moviendo en X y se está moviendo en Y. Lo que cambia totalmente lo de cinemática, pero de hecho pues no cambia muchísimo. De hecho son las mismas ecuaciones, solamente que aplicadas con un cierto ángulo de inclinación, porque pues obviamente ese proyectil se está moviendo en esas dos dimensiones. Ahora entonces veamos cómo va a ser este tipo de situaciones. Un tiro parabólico, pues acuérdate, y de hecho se llama así parabólico porque las ecuaciones o la ecuación general de la cinemática pues es una ecuación cuadrática, una parábola. Y de hecho todos los comportamientos de todos los proyectiles se van a ver que tienen un punto máximo y luego van a tender a caer. Y bueno, para esto pues lo que te voy a decir son dos suposiciones sumamente importantes en el tiro parabólico. Una es que voy a despreciar la resistencia del aire y la segunda es que la aceleración se va a mantener constante y esta aceleración pues va a ser la gravedad y va a ser negativa porque va a hacer que mi objeto tienda a caer. También lo que te quiero explicar es que la velocidad va a estar afectada por dos composiciones. Va a estar afectada por la composición en X y va a estar afectada por la composición en Y. ¿Qué quiere decir? Y veámoslo en este gráfico. Quiere decir que si yo aquí tengo una velocidad inicial y una velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, pues las velocidades van a estar cambiando. Y no solamente la velocidad, sino también sus composiciones. Va a estar cambiando la composición en y la única que se va a mantener con es la velocidad en X. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa que tengo que decirte. Composiciones de la velocidad en Y van a estar cambiando porque esas van a estar afectadas por una aceleración. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estés viendo velocidades en la composición en Y, pues esas van a estar afectadas por el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Te fijas, la gravedad es la que está afectando a ese proyectil, pero solamente le va a afectar a las velocidades de la composición en Y. Contrario en el caso de la velocidad en X. Esa partícula que tenga esa velocidad inicial en X o en esa composición en X, esa velocidad se va a mantener constante porque en el eje X no hay ninguna aceleración que la afecte. De hecho, las velocidades o las composiciones en X de esas velocidades pues van a estar afectadas por el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, espero que me vaya dando a entender y a lo que voy es que en este caso, pues la única diferencia de los movimientos en el uniformemente acelerado y en el uniforme, pues simplemente en este caso yo voy a estar utilizando las dos cosas. Las velocidades en Y van a estar afectadas por el movimiento uniformemente acelerado y en el X va a estar afectado por el movimiento uniforme. Eso es importante. Y bueno, en general, si yo le hiciera por ejemplo un zoom a esta parte para ver qué es lo que está sucediendo con ese vector resultante, que es la velocidad,
para que tú me vayas entendiendo lo de las composiciones, quiere decir entonces que este vector resultante, que es la velocidad inicial, va a tener composiciones en X y composiciones en Y. Y es lo mismo que te decía, esa velocidad en Y va a estar afectada por el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la velocidad en X pues va a estar afectada por el movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que voy a estar utilizando dos velocidades. ¿Y cómo las voy a encontrar las composiciones? Pues simplemente aquí se me va a formar un triángulo rectángulo y estas dos pues van a ser las ecuaciones que voy a utilizar para poder encontrar las velocidades en la composición en Y y en la composición en X. De hecho, pues si te fijas, nada más es utilizar trigonometría. Por ejemplo, en este caso, que es la composición en Y, utilizo el seno porque es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí lo único que hice fue despejar esa velocidad, nada más para que tú me vayas entendiendo. Pero lo que quiero darme a entender es que esas dos ecuaciones son las que voy a utilizar. Si en todo caso voy a utilizar las composiciones en Y y las composiciones en X. Vamos con las ecuaciones para que te vaya quedando un poquitito más claro y me voy a meter más en específico para explicar de estas dos cosas. Vamos para allá. Bueno, ok, entonces vamos con las ecuaciones para poder determinar el tiro parabólico. Una cosa que te tengo que recordar es que siempre voy a estar utilizando las ecuaciones de cinemática, que si no has visto los videos te los voy a dejar aquí arribita para que tú los vayas y los veas, descargues el formulario y vayas entendiendo más o menos cuáles son las fórmulas de cinemática, porque son muy importantes para este tiro parabólico. Lo importante es que el tiro parabólico van a ser dos composiciones, las composiciones en X y las composiciones en Y. Entonces, ¿qué es lo importante del tiro parabólico? Lo importante de estos problemas, o lo que se quiere usualmente, es conocer la distancia total de ese proyectil. O sea, es muy común cuando lance un proyectil o una pelota o un objeto al aire con un cierto ángulo de inclinación, pues yo quiero saber cuánto es esa distancia que recorrió horizontalmente. Si hablen de cosas horizontales, pues me estoy haciendo referencia al eje X. Entonces, nada más ahí ten mucho cuidado porque seguramente vas a estar utilizando las unidades pero en composiciones en X. Y para encontrar la distancia, pues en este caso va a ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. ¿Qué quiere decir esa ecuación? Que lo que es muy importante cuando tú lances un tiro parabólico es muy importante la velocidad inicial con la que tú lo vas a aventar, el ángulo de inclinación, porque cada vez que si tú, por ejemplo, usas un ángulo muy grande, pues esta cosa a lo mejor va a ser muy alto, pero va a quedar muy corto en la distancia horizontal. Y obviamente pues la gravedad siempre va a estar afectando el tiro parabólico. Ten cuidado con eso y esa es la ecuación para la distancia total desde un punto A hasta un punto C. Siempre. Ahora vamos con otra cosa que es importante que siempre voy a querer calcular. Y lo que voy a calcular es la altura máxima. En este caso yo lo que quiero saber es si yo ya lancé un tiro parabólico, un proyectil, pues necesito saber cuánto fue su altura máxima. Pues para eso tengo dos ecuaciones. Necesito conocer el tiempo que duró o el tiempo que alcanzó hasta ese punto máximo. Y bueno, en este caso pues que para conocer la altura va a ser la velocidad inicial al cuadrado, el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Y el tiempo que va a durar en esa parte hasta ese pico más alto de altura, pues va a estar dado otra vez velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Usualmente en los ejemplos de tiro parabólico lo que siempre te van a estar dando son las velocidades y el ángulo, y casi siempre te van a estar preguntando cuál es la distancia total desde este punto hasta este punto con esta ecuación, o cuál es la altura máxima en la que llegó ese tiro parabólico, que la vas a encontrar con este. Nada más, hay otra ecuación que también es importante, que también te lo suelen preguntar, que es el tiempo que duró en el aire, o sea que duró todo en este recorrido. Pues bueno, para eso solamente hay que recordar que las cuadráticas son funciones pares. Quiere decir que lo que suceda de aquí a acá, pues también va a suceder lo mismo de aquí hasta acá. A lo que voy es que si te piden el tiempo total que se mantuvo en el aire, solamente es su ecuación multiplicarla por 2, porque si de aquí a acá es el tiempo que duró desde el punto A hasta el punto B, pues seguramente la otra mitad, o multiplicándolo por 2 desde este tramo hasta este tramo, pues conocerías todo el tiempo total desde A hasta C. Y ya nada más por último, para que tú lo vayas teniendo en cuenta, recuerda, las velocidades en Y van a estar cambiando, y esas van a estar cambiando porque están afectadas por la aceleración de la gravedad. Las composiciones en X no cambian,
esas se van a mantener constantes porque no hay ninguna aceleración que lo afecte y se van a estar afectadas por el movimiento rectilíneo uniforme. Y la única variable que va a mantener a las dos juntas, a las velocidades y a las distancias, pues obviamente va a ser el tiempo. Mientras yo transcurre el tiempo, pues al parecer, si yo por ejemplo aquí hay un punto en el tiempo, aquí voy a tener una velocidad en Y, pero también voy a tener una velocidad en X. Si aquí tengo otro tiempo, voy a tener otra velocidad en Y y la velocidad en X. Esas van a estar varias, pero casi siempre o usualmente lo único que te van a pedir en tiro parabólico son estos puntos: el punto máximo, la distancia de alcance y el tiempo total aquí o lo que se mantuvo en el aire. Entonces vamos con el ejemplo para que te vaya quedando más claro cómo se utilizan las ecuaciones. Vamos para allá. Ok, entonces vamos con el ejemplo. El ejemplo te lo voy a dejar escrito aquí abajito para que tú lo vayas viendo y lo vayas leyendo también conforme yo lo vaya haciendo. Y bueno, en general lo que dice es que tenemos un cañón y ese cañón avienta un proyectil con un ángulo de inclinación de 60 grados y lo avienta con una velocidad inicial de 300 metros por segundo. Lo que me preguntan es cuál es la distancia horizontal que va a llegar ese proyectil. O sea, lo que yo necesito conocer es que si lo aviento desde este punto, ¿cuánto va a ser esa distancia horizontal que va a llegar a otro punto C, ese proyectil? Entonces ya lo veíamos en las ecuaciones y cuando te pidan la distancia total horizontal o el alcance máximo horizontal, pues en esa cosa no te la compliques, ya hay una ecuación para poder calcular. Entonces, si te fijas, yo tengo ya en general todos los datos. Tengo la velocidad inicial, que son 300 metros por segundo. Tengo el ángulo, que son 60 grados. Y tengo la gravedad. Esa pues la debo de conocer, que es una constante de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, vamos a sustituir y vamos a resolverlo. Me va a quedar entonces que es la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que sería 300 metros por segundo al cuadrado, por el seno de 2 veces el ángulo, 2 veces 60 sobre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Aquí lo único que va a pasar, acuérdate que aquí va a ser 2 por 60, me va a quedar que es seno de 120, de hecho lo voy a colocar de una vez, seno de 120 y ya nada más lo único que debo de multiplicar es primero 300 al cuadrado por el seno de 120 sobre 9.81. Bueno, entonces una vez ya calculado, ya cuando tengo los 300 al cuadrado, seno de 120 sobre 0.81, pues yo me doy cuenta que esa distancia horizontal van a ser de 7.945.19 metros, o más o menos son como, bueno, más bien son 7.945 kilómetros. Pues la verdad sí es una distancia bastante larga, pues de hecho aquí en León pues hay un parque que se llama Parque Metropolitano, pues más o menos es darle una vuelta a ese parque. Entonces, toda esa distancia horizontal, pues sí fue bastante. Entonces, acuérdate que lo importante y lo que quiero que entiendas es que es muy importante la velocidad que tú lanzas ese proyectil, pero también va a ser fundamental el ángulo de inclinación, porque es las que van a estar afectando la distancia. Entonces, vamos con un inciso que me dice que ¿cuál es el tiempo de esa partícula cuando esa partícula lleva 6 segundos en el aire? Bueno, entonces para encontrar la altura pasados los 6 segundos, que es lo que me pide mi segundo inciso, pues en este caso un tip que te puedo dar en tiro parabólico es que cuando te pregunten la altura, vas a estar haciendo referencia a las composiciones en Y, vas a ver qué es lo que está pasando en ese eje Y. Y para eso pues voy a utilizar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque en el eje Y pues está siendo afectada por la gravedad. Quiere decir que estoy utilizando una aceleración. Entonces, para eso pues voy a utilizar la ecuación general de la cinemática, que me dice que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial, pero va a ser la de la composición en Y, por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, una cosa, ahí es menos porque las primeras suposiciones del tiro parabólico es que la gravedad va a ser negativa y va a mantenerse constante. Entonces por eso lo coloco como negativo. En este punto A la distancia inicial pues es 0, apenas va a lanzarse ese proyectil. Quiere decir que esta cosa se me vuelve 0. Lo que yo tengo aquí es la velocidad inicial en la composición en Y por el tiempo, y de hecho todos esos datos sí lo tengo, porque lo que yo quiero saber es en cuánto fue la altura cuando pasaron 6 segundos. Entonces sí lo puedo calcular. Me va a quedar entonces que esa altura, que es la distancia final, va a ser igual a la velocidad inicial en Y. Pero acuérdense que esa velocidad inicial en Y
ya te había dado la ecuación que va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Quiere decir que ya tengo todos los datos para poder calcularlo. La velocidad inicial que son 300, el ángulo que es de 60 y el tiempo que va a ser 6. Me va a quedar que la distancia final va a ser igual a 300 metros por segundo por el seno de 60 por 6 segundos menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto que son 6 segundos al cuadrado me da 36 segundos al cuadrado sobre 2. Entonces ya nada más para poder calcular esa distancia, esa altura que está sucediendo de ese proyectil al pasar los 6 segundos, pues nada más hacer multiplicación me queda que son 1500.84 metros, y al hacer esta operación de 9.81 por 36 sobre 2, pues me queda que son 176.58. Resto estas dos cantidades de 1500 menos 176.58 y lo único que me va a quedar es que esa altura va a ser 1282.26 metros o 1 kilómetro más o menos, 1.3 kilómetros más bien. Y ojo, y lo que quiero que entiendas es que debes de tener muchísimo cuidado con qué es lo que te piden. Esta altura es pasado 6 segundos, pero debe de haber otra altura que va a ser la altura máxima, que se podría calcular con la ecuación que te di al principio, que fue de la altura máxima, ¿ok? Nada más para que lo tengas en cuenta. Nada más para ir cerrando el video, cuando te pidan nada más alturas, acuérdate de recordar las composiciones en Y y te vas a estar moviendo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si por ejemplo a mí me hubieran pedido la distancia horizontal después de esos 6 segundos, no hubiera utilizado esta ecuación. Seguramente hubiera utilizado esta, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, porque en este caso me estoy moviendo en X. Quiere decir que para encontrar esa distancia pasada los 6 segundos, despejo este tiempo para acá multiplicando, me quedaría que sería el tiempo por la velocidad inicial en X, y esto es igual a la distancia. Esta velocidad en X pues sí la puedo conocer, acuérdate que sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Sería el tiempo por la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo. Esto es igual a la distancia. Otra vez, ya nada más para cerrar el video, solamente lo que te quiero explicar es que cuando te pidan las alturas, te vas a estar moviendo en las composiciones en Y. Cuando te pidan las distancias horizontal, te vas a estar moviendo en las composiciones en X. Si te mueves en Y, es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Si es en X, te vas a estar moviendo con el movimiento rectilíneo uniforme. Que de hecho, pues son estas ecuaciones del acelerado y esta es la del uniforme. Que de hecho no sales de esta. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pues bueno amigos, pues eso sería todo por el video del día de hoy. Espero me hayas entendido qué es un tiro parabólico y ahora sí que cuando tú veas al bicho Muchas gracias afición, este para vosotros. tirar un balón o a Messi, pues te des cuenta que qué es lo que está pasando en física y relaciones las ecuaciones que te estoy dando. Entonces, recuerda, cualquier duda o pregunta, pues déjamela aquí en la cajita de los comentarios. Ahí estoy también para que me busques en Instagram, Facebook, TikTok. Ahí ando para que tú me comentes mi contenido. Y bueno, también me ayudaría mucho. Te lo agradecería profundamente. Espero que estés teniendo un bonito día. Cuídate, te veo la próxima. Que estés muy bien. Suerte. Bye.